Hoy, martes 6 de septiembre de 2022, nos reunimos aquí y vamos a tratar en este tema virtual, en esta jornada académica virtual, eh, la reconstrucción. Vamos a revivir, a rememorar los hechos y sobre todo analizarlos y dejarlos en contexto para que la memoria no se olvide de unos actos criminales cometidos por las cuadrillas 53, 54 de las FARC en Gama, Cundinamarca, un municipio que es considerado desde hace años como un paraíso terrenal dentro del centro oriente del departamento, porque es el municipio donde muy rara vez la última eh, acción criminal que se presentó fue hace como 10 años y llevaba 12 años desde cuando las FARC asaltaron ese municipio que no se presentaba un hecho de sangre. Allá sí realmente se puede decir que los ciudadanos se mueren de viejos, es un pueblo demasiado pacífico, campesinos muy trabajadores, pero que fueron víctimas de la presión criminal de las FARC durante más o menos 10 a 12 años y sufrieron el terror de estos delincuentes contra campesinos católicos, montañeros, como se dice en el buen sentido de la palabra, gente que vive de la montaña y del caserío, que no se meten con nadie, que no le hacen mal a nadie, y sufrieron aquí en este día, 11 de agosto de 2001, cuando las FARC asaltaron el municipio, vivieron, corrijo, de 1998, no fue de 2001, vivieron unos episodios aterradores cuando los delincuentes de las FARC se entraron al municipio y atracaron todos los establecimientos comerciales y se emborracharon y luego procedieron a atacar a la Policía Nacional y en medio de esa orgía de alcohol y violencia se mataron entre ellos mismos, asesinaron a un policía y esto pasa inadvertido como si no hubiera sido algo grave contra una población civil inerme y como lo reiteramos, ni en los informes de la Comisión de la Verdad, ni en los informes de la memoria histórica, ni los mismos medios de comunicación han sido tan claros y concretos para destapar esta verdad y mucho menos en los colegios o universidades se le enseña a los jóvenes. Entonces, este caso que vamos a ver hoy, muy interesante, muy gráfico y muy descriptivo de lo que es la barbarie de las FARC contra el campesinado colombiano y contra el pueblo colombiano. Mi coronel, para hoy 6 de septiembre del 2022 vamos a analizar el nacimiento y expansión de las primeras cuadrillas de las FARC en diferentes regiones del país, en los departamentos de Boyacá, Tolima, Huila y Cundinamarca, que se convirtieron en un importante apoyo geopolítico para los intereses del Partido Comunista y de los cabecillas de las FARC, con miras a la toma del poder y la implantación de un criminal sistema totalitario marxista-leninista. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia del tranquilo y pacífico municipio de Gama en el centro oriente del departamento de Cundinamarca para el malvado proyecto narcoterrorista, que para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI pretendía rodear la capital de la República en lo que el alias Mono Jojoy denominó anillamiento de Cundinamarca? Bueno, mi coronel, su pregunta es sí que está interesante hoy, está llena de información y llena de reflexiones para los oyentes, teleaudientes y las personas que nos ven después y nos analizan y estudian estos temas. Vemos en los dos mapas, como siempre, comenzamos por esta parte para ubicarnos geográfica y geopolíticamente, que el departamento de Cundinamarca está ubicado exactamente en el centro del país, un poco cargado hacia el norte del país, pero está en todo el centro del país, sobre, en la mayoría, como lo vemos en el mapa de la derecha, sobre la cordillera oriental. Es un poco el Valle del Magdalena al occidente, lo que es plano o semiplano, y un poco lo que son las estribaciones de los farallones de Medina hacia el suroriente, en el suroriente de Cundinamarca, lo que es medio plano o un poco plano. Lo demás es un departamento bastante quebrado porque toda su geografía está edificada sobre la cordillera oriental. Y tiene como característica también que esta era la famosa zona de la República
Muisca. Cuando llegaron los españoles, pues no era república, porque en ese tiempo no existía en esta zona la división político-administrativa de república, pero así la denominan, la nación Muisca, la república Muisca, la organización Muisca. Y era la zona donde se movían los indígenas, también conocidos como los chipchas, que abarcaban el altiplano cundiboyacense. Entonces, viene unas características especiales del departamento que tiene al suroriente toda la zona del páramo de Sumapaz y hacia el nororiente del departamento, la zona montañosa, que es la prolongación del páramo de Sumapaz y la formación de los famosos farallones de Medina y otras zonas cordilleranas de bastante eh, topografía quebrada, muchos cursos de agua, mucha agricultura, mucho campesino bueno, muchos trabajadores, escasas vías de comunicación en contraste y una historia de agresión comunista armada contra esta región, eh, víctima de ese blanco delincuencial. Ahora miremos específicamente el municipio de Gama y analicemos su ubicación. Está en el centro oriente del departamento, está muy cerca a los farallones de Medina, realmente no es tan lejos, aquí está Gama, lo alcanzamos a ver en el mapa, colocamos el puntero láser para verlo mejor, aquí está Gama y aquí están los farallones de Medina, que por su característica significa que es un terreno bastante quebrado y vemos que de allí irrigan una gran cantidad de ríos que van a caer a los ríos de los llanos orientales y que luego se extienden hacia las selvas de la Orinoquía y de algunos terminan, o todos terminan finalmente en Venezuela y Brasil. ¿Qué otra característica encontramos? Que está únicamente a 118 kilómetros de distancia de Bogotá, pero el mismo mapa nos lo indica, las carreteras de muy mala calidad. Se ha pensado y hay planes y que el gobierno lo va a hacer y que el proyecto por aquí, por allá, pero todavía falta que haya carreteras por lo menos de segunda categoría que lo unan. Y esta zona tiene otra característica, que está muy cerca del municipio de Gachalá, que es más pegado a los farallones de Medina y que tiene una represa demasiado importante porque queda la hidroeléctrica que surte de flujo eléctrico principalmente a la capital de la República. Es una hidroeléctrica que tiene también una historia grandísima porque llevó mucha mano de obra, mucho trabajo a la región, generó cierto desarrollo, pero también se considera que es uno de los nidos de corrupción más grande que ha habido en Colombia, la construcción de esa hidroeléctrica. Y todo eso afecta de una u otra manera la región. Y además la existencia de la hidroeléctrica se convirtió en que Gachalá fuera un polo de atracción para el proyecto que usted mencionaba al final, que es el anillamiento de Bogotá. Entonces, aquí está Santa Fe de Bogotá. El Mono Jojoy recibió la instrucción de Tiro Fijo y de los demás del secretariado de rodear a todo Bogotá. Aquí se ve más fácil en el mapa claro, colocando cuadrillas de terroristas alrededor de la capital. Entonces ya hemos visto en otros casos que la 55 cuadrilla de las FARC subió por el páramo de Sumapaz y se reunió con la 51 que vino aquí por este sector también del páramo de Sumapaz en las estribaciones para salir al llano oriental a la carretera Villavicencio-Bogotá, que se unió también con la 25 que venía aquí del Tolima, que por aquí se aceptó otra que llamaba la Manuela Beltrán, por aquí otra la 22, la 42, la 22 más aquí al noroccidente, y la 53 y la 54 se vinieron colocando en este sector. Por eso Gama se convirtió en un epicentro. Como vemos, era la idea del Mono Jojoy y las FARC ir rodeando toda la capital de la República con cuadrillas de bandidos armados para causar la zozobra. Pero el mismo mapa nos dice que la zona se presta porque además de esta carretera que sale a Guayabetal y va para los llanos y la que llega hasta Chuachí en la parte alta de la cordillera, lo demás son carreteras de muy mala calidad, que hasta ahora algunas son pavimentadas o semipavimentadas, para la época menos, y de difícil tránsito con un terreno que a veces ocurren muchos deslizamientos, porque pues por la misma configuración geográfica y geológica de la región, así es.
Entonces vemos que el departamento se ha desarrollado un poco más hacia el norte, las carreteras lo indican, un poco hacia el suroccidente, en la salida hacia el Tolima y el Valle del Cauca, y un poco al occidente hacia el Valle del Magdalena, pero que en esencia en todo el enjambre interior del departamento, que es uno de los más desarrollados del país, hay mucha carretera todavía de nivel primario, lo cual indica las dificultades que tienen los campesinos para sacar los productos y lo que eso mismo significa para los costos de los productos a los citadinos en la capital. Miremos aquí ahora que el municipio de Gama, aquí está, ustedes lo ven resaltado, está ubicado también en el centro oriente también de la región del Guavio. O sea, hace parte del centro oriente del departamento, pero dentro de la subregión o región o provincia del Guavio está también en el centro oriente y que limita con Ubalá, donde está el batallón Baraya, Gachetá, que es otro pueblo completamente campesino, de trabajadores, gente muy católica, muy devota, muy seria. Junín, Cundinamarca, otro municipio de las mismas características, y Gachalá, donde está construida la hidroeléctrica o la represa que surte la hidroeléctrica, y sale hacia los llanos orientales a la zona de Medina y Paratebueno, que son los dos últimos municipios de Cundinamarca en el oriente, o visto de otra manera, los primeros municipios de Cundinamarca en el oriente. Y al salir de Gama y atravesar por el páramo, por la zona montañosa, llega a una región que es muy hermosa, que es Guatavita, y le da salida hacia el norte, o a lo que se llama Huasca, que también tiene una zona de páramo, o finalmente puede salir a la Calera aquí en las goteras de Bogotá. Entonces es una ubicación geográfica fundamental y estratégica. Ahora, para extasiar la vista y ver lo que tenemos perdido nosotros por culpa de la violencia, donde se podría desarrollar tanto turismo ecológico, aquí vemos la forma como se va configurando la represa que genera la energía eléctrica para la capital de la República y para el centro del país, o buena parte del centro del país, en la represa del Guavio, cómo la fueron acondicionando la región, desviando algunos cursos de agua y represándolos allí. Este es un mirador muy famoso que hay en este municipio. Hay pues una casa particular, pero el que quiere extasiar la vista, sobre todo en las horas de la mañana, de lo que es la belleza de nuestros Andes colombianos y lo que significa el futuro y la proyección de esta zona rica en agricultura y rica en aguas, porque es una zona muy rica en aguas, por eso se hizo la represa en este sector. No es sino que se suba aquí y observa toda la belleza natural que Dios le puso a Colombia, y si lleva unos buenos binóculos, desde allí puede observar los llanos orientales en su extensión y en su dimensión, en su profundidad mejor. Pero también observa toda la zona de páramo. Es un mirador espectacular. Y aquí vemos que está otra toma de cómo se fue formando la represa, cómo se fueron encañonando los cursos de agua para formar la represa, y las construcciones históricas de los campesinos y algunas que ya tienen energía eléctrica gracias precisamente a la hidroeléctrica en la región, que uno de los compromisos es ponerle energía a toda la región. Y aquí vemos una toma hecha tipo 2, 3 de la tarde, ya el cielo completamente encapotado y la región verde, hermosa y espectacular, tranquila, un remanso de paz del que envidiarían muchos citadinos de las grandes urbes como Nueva York o Washington, París, de venir a olvidarse de que el mundo existe y contemplar toda esta riqueza, y nosotros aquí sin saberla explotar. ¿Qué produce esta región? Esta región es espectacularmente productiva en lo que vemos aquí y es característica. Y esa foto de los dos campesinos que están trabajando ahí es el reflejo de lo que se ve allá. Allá no se ve sino trabajo y gente honrada y gente productiva y gente muy noble. Y producen papa de la mejor calidad porque la tierra es de buen nutriente, es de buena calidad, no hay plagas por las mismas alturas, entonces es una zona muy apta para cultivar papa. Y produce la mejor gulupa o granadilla del país, y yo diría que del mundo. Así es de que, así como en el oriente de Antioquia hay zonas donde se produce
La gulupa de una calidad altísima. Le decimos a los oyentes que cuando vean gulupa en los supermercados consuman la que viene de Gama y de esa región, que es espectacular, es de una delicia única. La arveja también es de muy buena calidad, el maíz y el frijol. Entonces allí los campesinos están dedicados es a trabajar y a producir, pero los afectaron con la violencia. Y estas otras fotos nos muestran que es un municipio que reúne más o menos las condiciones de la construcción de los demás municipios andinos, edificados sobre una semiplanicie en la parte baja de un cerro, que la vida normal de sus campesinos es la del campesino tradicional que siempre conocimos desde la época de que se comenzó a hacer pública la vida colombiana, con la vida del campo colombiano, con las primeras novelas que escribieron a finales del siglo XIX, y lo que se viene describiendo del campesino de ruana, de sombrero, de cotizas, y trabajador y dedicado, y su machete al cinto. Y al lado derecho vemos otra foto eh, que nos muestra más de cerca el área urbanizada, y vemos que todavía es una zona que conserva mucha humedad en su región urbana, pero que falta la orientación siempre del Estado para que sea mejor. Y arriba vemos en un carnaval, en un festival, a la gente celebrando sus tradiciones típicas. O sea que es un municipio que reúne todas las condiciones del folclore, la cultura y la historia de nuestro país, pero que está, a pesar de ser semejante paraíso terrenal, está olvidado de los gobiernos nacional y central, nacional y regional, en lo que se puede aprovechar mucho más para mejorar todos estos festivales y incrementar sus ingresos y darle más vida social. Entonces, con todo ese entorno vemos que es un pueblo demasiado pacífico, pero que fue víctima de una atrocidad por las FARC, como la que les contamos, de meterse a los establecimientos públicos y robarse todo el licor que había, emborracharse y luego agarrar a tiros la estación de policía y hasta matarse entre ellos mismos, como lo describen más adelante sus habitantes. Y no olvidemos que estos pueblos han sido muy patrióticos desde hace 200 años. Así es, mi coronel. Y los mejores soldados llegan de esos pueblos también. Es correcto. Son de un sentimiento nacionalista muy profundo. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes de la sangrienta incursión de las FARC contra los habitantes de Gama en febrero de 1998? Bueno, mi coronel, siempre lo decimos y hoy lo reiteramos. Realmente antecedentes hay muchísimos. Vamos a puntualizar algunos para ubicarnos qué ocurrió y cómo ocurrieron esos hechos. Entonces, a partir de 1994, los campesinos de la región comenzaron a sentir una zozobra que jamás habían sentido en su vida, ni siquiera en las guerras civiles, porque por ahí pasaron también liberales y conservadores que iban hacia el llano o venían del llano, pero eran puntos transitorios y no afectaban tanto la tranquilidad de esas regiones. Pero a partir del 94 comenzaron estos campesinos de Gama y alrededores a experimentar algo que para ellos era completamente novedoso y nefasto, que es que sus parcelas, sus áreas de trabajo, su vida tranquila y apacible comenzó a verse afectada por la presencia de terroristas de las FARC, que llegaron armados, que llegaron a exigirles silencio, a exigirles colaboración, a exigirles que el que tenía 10 vacas tenía que darle una a la revolución, a hacerle coqueteos a los jóvenes para llevárselos para la guerrilla, a hablarles de que había que derrocar el gobierno nacional, a hacer polígonos, entrenamiento militar, a emborracharse en los pueblos, algo que no estaban acostumbrados, y menos en un pueblo, unos pueblos donde había 5 o 6 policías que eran parte de la comunidad y que realmente la palabra y la autoridad, como dicen los campesinos, era única y los campesinos no se metían en problemas para nada. Pero aquí ya se les comenzó a dañar la paz y la tranquilidad. Luego, también hubo unos casos específicos de robo de ganado, algo que los campesinos de la región estaban completamente alejados
el abigeato en esa región no ocurría, porque además tampoco hay grandes fincas ganaderas, sino que hay casas o minifundios que tienen 8 o 10 reses, y el campesino es tan conocedor y cercano a su tierra que si una vaca se sale del corral y se va por allá, por la vereda, los mismos campesinos saben, esta es la vaca de don Tomás, esta es la vaca de doña María, y ellos mismos hasta la amarran y van y se la llevan. Eso pasa en esas regiones. Entonces, cuando ya a los campesinos les comenzaron a perder las, las vacas y una que otra oveja o chiva que tenían allá, pues ya la alerta fue mayor y se fueron dando cuenta que eran la gente del monte, como les dicen, los que los estaban robando su patrimonio, robándoles su ganado. Luego también comenzaron a presentarse que los campesinos bajaban de las veredas en esas chivas por esas carreteras en pésimo estado de mantenimiento, pero que es la única vía que tienen ellos para acercarse al poblado, y comenzaron a encontrarse con retenes guerrilleros, con arengas que les pintaban los carros, y lo mismo ya a la carretera principal que llega al área urbana que iba de Bogotá. Más de una vez ya se encontraron que la guerrilla hacía retenes, y lo peor, comenzaron a ver que por ahí, por Gama y por los montes, pasaba la guerrilla con secuestrados que eran personas de aquí de Bogotá que tenían sus fincas en Huasca, en Gachalá y en Ubalá, y que iban los fines de semana a descansar en la finca y allí los secuestraban y los paseaban por esa región con dirección a los farallones de Medina. Usualmente todos esos secuestrados eran llevados a los farallones de Medina, desde ahí hacían la coordinación por radio, los señores Romaña y el Tornillo Lozada hacían las coordinaciones por radio y los liberaban casi siempre en la vereda Aures, cerca a Villavicencio. Era el sitio de liberación con un poco de medidas de seguridad, y eso sí, después de que han pagado hasta el último peso del secuestro y de pronto algo más. Y de remate, a los pequeños finqueros que ya tenían algún ingreso, comenzaron a extorsionarlos, y ya también hubo secuestros de personas de la región. Entonces vemos cómo paulatinamente se va deteriorando la seguridad, se va alterando la calma y se van generando problemas que no existían. Y algo que sí conmovió, sorprendió y causó impacto fue que en el año 95 las FARC asaltaron el municipio de Gachalá y asesinaron a unos policías, destruyeron el puesto de policía, la alcaldía, lo que hay alrededor, igual que pasaba en todos los municipios. Entonces, eso ya fue un campanazo de alerta, y ya el ejército también tuvo que estar haciendo presencia en esa región, y los campesinos que hablaban con el ejército pues entraban en ojeriza, además porque llegaron personas de otras regiones que estaban, como dicen los campesinos, cooperadas con las FARC, y los fueron metiendo en la información, o mejor, los fueron metiendo en el control para que no dieran información, y eran los informantes de la guerrilla, o sea, eran personas del Partido Comunista colocadas allí, que además hacían propaganda y atraían a la gente. En el año de 1997, tropas de la Brigada 13, orgánicas de la Quinta División, gracias a la información de un campesino muy efectiva, dieron de baja a uno de los hombres de confianza y más cercanos del Mono Jojoy, que era el jefe de todas las cuadrillas de esa región. Entonces, ese golpe pues, fue fundamental, porque se sintió en la región. Todo el mundo sabía quién era el jefe de la cuadrilla, quién era el mandamás, y el golpe fue impactante. Fue la primera baja importante, inclusive, que se le produjo a las FARC, porque hasta esa fecha se habían dado de baja otros cabecillas de cuadrilla en diferentes etapas, pero en esta nueva etapa de la agresividad de las FARC, cuando se comenzaron a creer que ellos controlaban el país, no ha caído ningún cabecilla importante, y Franklin fue el primero. Entonces lo reemplazó un tal Giovanni, que era otro delincuente de la misma laya, entrenado en el secretariado como Pisa Suave y como comandante de compañía. Y a partir de la muerte de Franklin comenzaron los rumores de que las FARC se iban a meter a asaltar ese poblado, que iban a cobrar venganza por la muerte de Franklin, que tenían a la población en la mira, que iban a fusilar a algunos sapos que eran los que han dado la información de la muerte de Franklin, hasta que
Llegó el momento en que Samper terminaba su gobierno, estamos hablando de comienzos del 98, y las FARC ordenaron, o sea, los hoy honorables senadores, Timochenko y la mujer de Tiro Fijo, y los que están allá en el Congreso ahora de muy transparentes, ordenaron hacer la que llamaron la despedida de Samper. Fue lanzar una oleada de ataques terroristas en todo el país, entre ellos los asaltos a los municipios, y ahí quedó en la mira el municipio de Gama, que no tenían ninguna resistencia mayor porque la policía era muy poca y porque los campesinos no se metían con ellos para nada, a pesar de que señalaban que algún campesino de ahí o que algunos campesinos de ahí de Gama eran los que habían ayudado a que cayera Franklin. Entonces, todos estos antecedentes nos dan un marco muy claro de lo que ocurría en esa región antes del asalto del 98, en febrero del 98, al municipio. Mi coronel González. Sí, mi coronel. Ya, mi coronel. ¿Cuáles son los detalles concretos del ataque criminal de las FARC contra el municipio de Gama en ese año de 1998? Bueno, mi coronel, aquí vamos a ver que estos son datos tomados de una página oficial que dice lo siguiente, que a la 1:20 de la madrugada del 11 de febrero de 1998, cerca de 150 terroristas de las cuadrillas 52, 53 y 54 atacaron el municipio de Gama con explosivos, granadas y armas automáticas, asesinaron al agente de policía Carlos Arturo Pérez Castro y dejaron heridos al teniente coronel Jaime Otero Jiménez, comandante operativo de la policía del departamento, y el agente Elber Rivera Avirama. El coronel fue herido cuando llegó con refuerzos y le estaban esperando los bandidos. Y en el asalto, como todo lo que suele suceder, los bandidos destruyeron el Palacio Municipal, las instalaciones policiales y varias viviendas aledañas, dejando cuantiosas pérdidas materiales. Y este es el nombre de los asesinados y los heridos responsables, como ya dijimos, las FARC. Entonces esto sería como un resumen muy concreto de los resultados de este daño o de este ataque que fue aleve y atroz contra una población tan tranquila y contra una institución que lo único que estaba era coadyuvando a mantener la paz y la estabilidad y el desarrollo armónico de esa región, como era el trabajo que hacía la policía allí. ¿Cómo describen los habitantes de Gama los hechos relacionados con el ataque terrorista contra el municipio? Pues en este video, mi coronel, este campesino, en 7, 8 minutos que dura el video, nos cuenta todo lo que pasó, su drama, y demuestra la sevicia y la perversión de este grupo criminal para hacerle daño a los campesinos y cómo afecta la tranquilidad y el desarrollo de una región completamente pacífica y de beneficio para el país. Y nadie les cuestiona esto a las FARC, nadie los juzga, sino que al contrario, muchos propagandistas les sirven de micrófono para legitimar acciones tan crueles como esta. Escuchémoslo y verá que sacamos las conclusiones. Mi nombre es Josué Darío García Beltrán. Vivo siempre acá en el municipio de Gama. Siempre he vivido acá. Bueno, eso sucedió en el año 1998. Un martes 11 de febrero del 98. Sí. Estoy hablando de 20 años que ya han pasado. Cuando el Frente 54 de la FARC se entró a esta población aproximadamente con 200 hombres, ¿sí? Seguramente a tomarse en el pueblo, no sé, o a acabar con la alcaldía, e incluso también a acabar con la policía, porque ese era el pensar de ellos a lo mejor esa noche. Yo estaba acá en esta misma casa, con mi hogar, los 2 hijos, y a la 1 de la mañana, 1:15 por ahí empezó aquí la balacera y bueno. Se oía que arrastraban todo ese pertrecho
y disparos de todo eso. Acabaron con una parte de la alcaldía, con mi casa, con la casa de una hermana, un cuñado, y la de otro señor que se llama Urbano Garzón. Sí. Precisamente acabar con la alcaldía y acabar con la policía. Ellos se sentían felices haciendo eso, porque aquí había caja agraria y la caja agraria no la tocaron para nada. Solo para darle a la policía y acabar con la alcaldía. Ese es el trabajo de ellos. Pero les fue mal, porque mi Dios los castigó. Se pusieron a tomar antes de entrar en acción de ellos. Se pusieron a tomar, abrieron las tiendas, se emborracharon y se pusieron a darse en plomo ellos mismos. Aquí en la casa de esta esquina había un señor que se llamaba Moiso, ella murió. Y de ahí le sacaron todo el trago. Esa gente me supongo que vendrían marihuana o qué sé yo, y se pusieron a tomar aquí en un faro que había. Y se emborracharon. Me imagino, pues, porque según toda la cantidad de botellas que quedó de trago y de eso había whisky, Bavaria. Acabaron con más de 10 guerrilleros, de los que yo alcancé a ver, muertos por la calle. Eso parecía una película de terror como esa del Vietnam, porque de ver cómo se mataron ellos salvajemente, no tenían por qué. En ese entonces todavía existía mi esposo, nos levantamos con él. Por aquí en esto encontrábamos una bota con unos pies ahí. Aquí en este sitio había un árbol y eso estaba lleno de carne. Y ahí al frente de donde nosotros vivíamos, pues yo vi como un cráneo. Pero todo ya pela, eso sí lo que llama blancos, quedó que encima ahí. Encontré 2 botas con 2 pies derechos. 2 botas que yo vi con 2 pies derechos entre la bota. Usaban bota de caucho. Yo el jefe guerrillero, un tal Vladimir, que no sé más el apellido, que yo ayudé a sacarlo de allá del sótano de mi casa, sin una pierna y un tiro en la cabeza. No sé las circunstancias de la muerte de él, si fue entre ellos mismos o fue el ejército, no sé. Policía que estaba aquí de servicio apareció muerto ahí en la alcaldía. Yo estaba acá y era inspector de policía. Aquí me mataron a un policía. Él se había escondido en el techo de un baño. Y se puso a llamar por el radio y lo descubrieron y lo mataron ahí. Si él se calla, de pronto no le hubiera pasado nada. A las 6 de la mañana, 6:30, se fueron. Se fueron allá en ese alto, desde allá fueron los últimos disparos que hicieron. En ese entonces estaba de párroco y el padre Pachito Ahumada. Y entonces él nos decía, no salgan todavía, no porque eso está peligroso, están todavía echando disparos desde arriba. Aquí se retiraron por ahí como a eso de las 6 de la mañana. En las 6 de la mañana todavía estaban haciendo disparos arriba en el alto. Se fueron a las 5 de la mañana, 5:30 estuvieron saliendo. Porque en esta misma casa yo salí aquí a la ventana. Me dice, ay papá, que no se salga, que lo matan, que lo matan. Y yo de pensar de mi mamá que estaba allá en la casa, porque ella sufrió mucho. Mi mamá estaba en la casa del segundo piso, que ahí está la casa todavía, que fue reparada. Atacaron la casa por el solo hecho de estar al pie de la alcaldía y por estar al pie del cuartel de la policía. Casa no cayó, donde estaba mi mamá no cayó. Las de los lados sí cayeron. Destrucción total. Y la casa nuestra, todos los vidrios las quedaron completamente rotos. Eso no quedó un ventanal bueno, todo se fue al suelo. Entonces mi mamá pensó que era algo que iban a hacer el ejército o algo, cuando ya se dio cuenta de que no era eso. Ella se fue para atrás de la casa a un lavadero que hay en el segundo piso y ahí se arrodilló y se estuvo ahí con un Cristo en la mano, porque la casa no quedó sin una ventana ni una puerta, toda para caerse. Ya por la mañana, cuando fuimos a verla, que me colaboraron muchos amigos para bajarla de allá, pues
casi no hablaba mucho porque no podía. Pues para mí es muy bueno que el proceso de paz, porque por lo menos no hay más víctimas y cesó la toma de los pueblos, ¿sí? Yo no he oído decir ahora que casi que los pueblos los han tomado la guerrilla. A Dios gracias. Pero sí vemos mucha gente que no nos han reparado. Todavía yo creo, incluyendo nosotros. Se oye por la radio, por los medios de comunicación, para los que fuimos víctimas del conflicto, una reparación, pero hasta el día de hoy no nos han dado nada. Pues esas son las secuelas que le quedan a uno grabadas ahí y que no pasan nunca, siempre quedan ahí en la cabeza, por los hechos, sí, los hechos graves que sucedieron. Una gente que tal vez no tiene perdón de Dios, ni saben qué tal existe Dios, a lo mejor, son unas bestias. Pues casi yo no me gusta recordar eso mucho, porque que mi mamá sufrió mucho. Bueno, creemos que es sin palabras lo que dice este hombre y que es increíble que quienes construyen la supuesta verdad oculten cosas tan graves como estas y no las pongan en primer plano. Y así como el testimonio de este campesino, ¿cuántos, pero cuántos colombianos han padecido esa violencia terrorista de las FARC y ahora tenerlos en el Congreso de la República diciendo de vez en cuando que sí, esto pasó, pero aquí estamos y no lo volvemos a hacer? No, nos parece que esto debe tener acciones más profundas porque es conmovedor realmente el testimonio de este campesino, el drama de esa señora allá, cómo le destruyeron su casa y con la claridad que este hombre explica, fue que le destruyeron la casa porque estaba al lado de la alcaldía, por esa sola razón, es que iban a asesinar a la policía, es que al policía que estaba hablando por radio lo asesinaron en el sitio donde se esconde, donde se refugiaba, es que se robaron todo el trago del pueblo y se emborracharon y se mataron entre ellos, es que se les explotaron los artefactos que llevaban y hasta perdieron las piernas, es que en mi casa estaban cuidando a un bandido que no se sabe quién fue el que le causó las heridas, que era el cabecilla y que posiblemente murió. Entonces, esto no tiene perdón de Dios y no puede ser manejado así tan a la ligera de que en un informe se dice que la culpa la tuvo el Estado y que no pasó nada más, porque ya hemos visto todas las características y las connotaciones de este municipio y es algo que debemos multiplicar y que el país lo debe conocer y no puede quedar perdido en las redes sociales. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué el tribunal condenó a la nación a pagar una millonaria suma a una de las víctimas de la incursión terrorista contra los habitantes de Gama? Pues porque la familia de este campesino logró que un abogado lo representara y luego de tantos fallos y contrafallos y decisiones evidentes y contraevidentes, finalmente el Consejo de Estado falló que había que resarcirlo a la familia con la suma en ese momento de 150 millones de pesos por los daños causados. Pero fue la única condena que hubo, que está aquí bien sustanciada o bien resumida, por qué fue que pasó eso o cómo se decidió. Y a la conclusión que se llegó es por lo que el policía que se refugió estaba en ese sitio y ahí fue donde lo asesinaron y por asesinarlo a él destruyeron la casa. De lo contrario, no le hubieran reconocido. Pero eso lo hizo el Estado y las FARC tranquilamente ignoran ese caso, ni siquiera han ido allá a pedir perdón de lo que hicieron, así es el show que ya acostumbraron a hacer y tranquilamente están en el Congreso y no ha pasado nada y los que ordenaron, los que autorizaban toda esa cantidad de crímenes tienen escoltas del Estado, los cuida la misma policía a la que le asesinaron sus miembros y a la que hoy quieren convertir en un grupo político al servicio de todo tipo de politiqueros y corruptos y delincuentes. Entonces, todo esto es para reflexionar y hacia allá es que debíamos orientar la opinión pública y la parte académica en los colegios, escuelas y sitios donde se habla de estos temas y no darle la vuelta y echar el cuento de que siempre las FARC representan al campesinado y que es un producto de las malas acciones del Estado
cuando aquí los hechos nos demuestran que son cosas diferentes y que las FARC nunca han estado con el campesinado, sino que antes, al contrario, le han hecho daño al campesinado y a los impuestos de Colombia, porque todos los daños que han causado los terminamos pagando el resto de los colombianos. Mi coronel, al día de hoy han pasado 24 años de estos hechos que por su naturaleza y contenido dejan muchas reflexiones estratégicas. Desde su óptica y experiencia militar, ¿qué nos puede aportar respecto a tan criminal, cruel y despiadada incursión terrorista de las FARC contra los habitantes de Gama y en la región del Guavio? Pues esto lo hemos reflexionado varias veces en distintos documentos, en mis libros, y siempre hemos llegado a la misma conclusión. Entre 1982 y 2012, es decir, 5 periodos presidenciales que abarca los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, que fue en el periodo donde más se exacerbó todo esto, las FARC llevaron la iniciativa estratégica, manejaron la iniciativa política y doblegaron al Estado colombiano a hacer lo que ellos decían en distintas formas y en distintas conversaciones de paz y en distintos mecanismos de presión terrorista como el que acabamos de ver. Entonces, esa es una reflexión que nos debe quedar, que hubo 20 años realmente claros y concretos de debilidad gubernamental y de cesión de la autoridad a la delincuencia armada de las FARC. De otra parte, este caso específico que ocurre, dijéramos, en el 16º año de estos 20 que estamos analizando, fue el preludio de la debilidad que mostró Andrés Pastrana, porque recordemos, esto ocurre en febrero y Andrés Pastrana va y se reúne con los bandidos más o menos en mayo o junio de ese año, cuando ya era elegido presidente de Colombia y le dio por la piquiña de buscarse un premio Nobel de Paz, a pesar de todo lo que ocurría. Y el mismo Pastrana ha publicado unos videos que se pueden ver en internet, les ha recortado, sí, hay cosas que se nota que le mochó, no se sabe qué se trató ahí, pero están los diálogos grabados entre Pastrana y Tiro Fijo y se nota la forma como Tiro Fijo era el que mandaba en esas reuniones y Pastrana iba a la saga y agachado porque lo que le interesaba era su premio Nobel de Paz y pensaba que estaba manipulando a Tiro Fijo. El anillamiento hacia Bogotá es una realidad, lo acabamos de ver en el mapa, así lo querían y avanzaron hacia allá. Y si no es por la operación Libertad 1, en la que el general Castellanos encabezó una gran operación con mucho apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía y el DAS también participó en eso, y la organización de las Convivir en Cundinamarca, que fueron grupos de civiles que, agotados porque la guerrilla los estuviera extorsionando, organizaron sus redes de informantes con radios y le daban la información al ejército y a la policía. Bogotá hubiera sido anillada por la FARC y estaríamos en unas circunstancias muy difíciles, ya que vemos que se acercaban muchísimo a la capital cada vez más. La verdad, este terrorismo de los años 90 y comienzos del siglo XXI ha sido olvidado, y la juventud que nació en esa época, parece que los padres no le han contado o en los colegios no les enseñaron nunca, y tampoco hay documentos muy serios que cuenten esto, estructurados para que la juventud los lea. Y entonces este terrorismo ha quedado en el olvido y hoy quienes lo hicieron son los transformadores del país. Una reflexión estratégica que no podemos borrar de un plumazo, sino que tenemos que ponerla en primer plano, y con este tipo de documentos que el país entienda qué fue lo que pasó y que construyamos entre todos un futuro diferente. Pero como dice el campesino en su video, eso queda grabado en la mente, no hay quien lo borre. Hay limitaciones operacionales. En esa época eran más, no existían todas las brigadas móviles, no existían las fuerzas de despliegue ni las fuerzas de tarea. La Fuerza Aérea no ha repotenciado todas sus naves ni ha recibido los apoyos que se consiguieron con el Plan Colombia y con la nueva dimensión que le dio la seguridad democrática a la fuerza militar. Por eso es que hay tanto odio contra el señor Uribe, que fue quien impulsó esa transformación
militar y la recibió naturalmente de Estados Unidos mucho apoyo en tecnología y asesoría, y fue lo que impidió que las FARC hubieran tomado el poder. Y eso no se lo perdonan ni a él ni a quienes trabajaron con él. Y ahí está la esencia de la persecución jurídica, política, mediática que tiene permanentemente este señor. Esas limitaciones operacionales eran fuertes y se fueron solucionando durante la estrategia de seguridad democrática. Y repito, fue lo que sacó las FARC de Cundinamarca, limpió esa zona y evitó que la guerrilla hubiera avanzado a tomarse el poder. Pero claro, sus propagandistas y los miembros de la subversión no armada, que son más peligrosos que los de la armada, son los que persiguen y no perdonan haber perdido esa gabela. El gobierno de Samper fue cuestionado y será cuestionado per secula seculorum en la historia de Colombia. Es el peor gobernante que ha tenido el país. Claro que Petro y Santos le hacen una competencia muy amplia, pero sí el gobierno del señor Samper fue desastroso. La forma como llegó a la presidencia, que quedó prácticamente probado que fue con recursos oscuros del narcotráfico, su desgobierno total, su incapacidad para gobernar, su cinismo y la forma como las FARC lo manipularon y le pusieron en jaque todo el tiempo, demuestran que fue el peor de los gobiernos, porque además no hay una sola obra de su gestión que sea digna de rescatar o que por lo menos trate de establecer una balanza de equilibrio entre lo que hizo y lo que no hizo. Y esa forma de presión que utilizaron las FARC y que siguen utilizando ahora los grupos criminales de distintas vertientes, complementada por propagandistas de oficio, que lo más fácil que encuentran es crucificar a las instituciones armadas y legitimar a los delincuentes, sí que fue famoso en ese tiempo. Y hay periodistas que en su momento se volvieron famosos porque se la pasaban en los campamentos de la guerrilla o tenían la forma de reunirse eventualmente con los cabecillas y le hacían las entrevistas, y eso les daba premios y galardones del gremio y los volvió famosos. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Jorge Enrique Botero, que naturalmente él es de las FARC, él es comunista, él toda la vida ha militado en la izquierda. Alfredo Molano, que era sociólogo, pero era feliz escribiendo crónicas a favor de la guerrilla. Carlos Lozano, ya fallecieron Carlos Lozano y Molano, pero todavía queda Botero, que es un propagandista frontal que tiene la guerrilla, y otros como Diana Calderón, como un grupo de periodistas que tenía el tiempo, que escribían sobre el conflicto, y esta señora Villamizar de Caracol, comenzaban su carrera en esa época y eran felices, se sentían lo máximo yendo a entrevistar a Tiro Fijo, a Ojoy, a todos estos delincuentes y preguntándoles por las causas y las razones de su levantamiento en armas, colocándolos siempre como una especie de Robin Hood, sin ponerles de manifiesto todos estos hechos criminales, y entonces iban ganando espacio. O sea que la forma de presión por un lado y el propagandismo que lograban consciente o inconscientemente por el otro lado, hacía que todo esto ocurriera, y es una etapa trágica que no se puede olvidar, pero hay que reconstruirla en su dimensión y con todos los elementos, y no con una parte de los elementos, porque la verdad siempre queda a medias, y verdad a medias es equivalente a mentira. Pues mi coronel, llegamos al final y queremos escuchar sus puntos de vista al respecto. Gracias, mi coronel. Pues este muy sentido episodio nos sirve para que estas sesiones históricas, además de recordar la historia, también sirven para el estudio y el aprendizaje de nuestra geografía, de sus gentes, sus formas de vida y de sus hechos, para que queramos más a la nación. Los testimonios de don Josué y doña Susana son verdades irrefutables que demuestran la barbarie de las cuadrillas terroristas de las FARC, que ahora creen tener derecho a pedir inmerecidos perdones. Se nota todavía el dolor que en el alma les ha quedado por tan cruel atropello, secuelas que no pasan en personas de un gran empeño en el trabajo y profundos sentimientos católicos, además de que nunca han causado daño al país ni a su patria. Y las FARC y sus cabecillas tienen la osadía para, además de la agresión armada,
ahora agreden psicológicamente al pueblo colombiano diciendo que ellos no son culpables de tan grandes crímenes, revictimizando por segunda vez a esa misma gente buena y honorable, de grandes méritos y virtudes. Así no sean personajes de la vida pública ni famosos por sus cargos políticos. Además de los odios y rencores como los que tienen los magistrados comunistas de la Corte Suprema contra el presidente Álvaro Uribe por haber sido defensor de estos humildes y valiosos colombianos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, sí, es que, como decíamos hace un rato en la entrevista, todo lo que falla es por razones políticas. Si no hay claridad para el pueblo y las instituciones, el Estado va a fallar siempre, porque tiene que ser claro con esos dos sectores. Y aquí lo que veíamos era que los gobiernos no tenían claridad y que en 20 años acumulados de desgobiernos y de falta de claridad estratégica y objetividad llegamos a eso. Pues llegamos al final, entonces los invitamos a escuchar nuestro mensaje institucional y también los invitamos esta noche para continuar en los análisis de los temas de alta importancia que hace la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de lunes a viernes a las 6 de la tarde con este mismo link de acceso de hoy. Y mañana continuaremos con otro episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces, Muchas gracias, mi coronel.